¿Cómo están? Soy yo, Virgueo77. Hoy vengo a hablarles un tema de esta miniserie, que sería la parte final, de hablar de ninis, que estamos hablando que es el nini. Bueno, esta es mi experiencia que fui nini. Quiero decir que después que me echaron de mi último trabajo, que era trabajar en el supermercado, por una depresión más que nada por una mujer, que ya conté en mi historia de rechazos, empezó una etapa mía muy caótica, que fue no trabajar, no estudiar, y pasármela de vago en mi casa casi. El primer mes, bueno, la primera semana tenía unos currículos, la segunda también, y después ya empecé a tener más currículos y ya estaba muy de vago, que ya no trabajaba. Y además que mi hijo había puesto internet y me la pasaba todo el día virgueando, como se dice así. Y en ese momento no quería saber nada del tema. Se habían pasado como 5 meses sin laburar. Y mi hijo un día, yo me estaba empezando a levantar tarde, yo ni me levantaba a la mañana, yo dejaba de levantarme a las 8, 9 como antes, ya empecé a levantar tipo 11, tipo 12, ya era un desastre. Me levantaba, mi hija me dejaba el mate cocido y yo me levantaba y me decía boludo, ¿vieron cuando te haces el boludo? Decía, bueno, una horita más, media hora más en la cama. Y dormía y bueno, un día mi hija se cansó. Llevo casi 8 meses sin laburar, porque pasa así, cuando estás sin laburar decís, el próximo me voy a buscar laburo. Y ahora no estás buscando una mierda, porque estás en tu casa mirando, jugando a compu y no sabes a casar y decís, no, mañana salgo, tal. Y un día mi hija agarró y me rompió la PlayStation. Me dijo, mira, yo fui, me dijo, bueno, no vas a hacer esto, no salgo más. Y ya eran las 12, me fui a desayunar. Y no sé qué le había dicho a mi hija, y yo le levanté la voz, porque a veces tenía costumbre de levantar la voz. Déjame tranquilo, le dije. Mi hija fue a mi habitación, estaba la PlayStation enchufada, desenchufó todos los cables y salí al patio y escuchó un ruido ¡panas! Me ha roto la PlayStation. Me dijo, bueno, si no tenés ganas de laburar, no salís hoy, bueno, yo también tengo el derecho, porque está en mi casa, de deshacerme lo que me molesta y los ruidos que me molestan, me dijo. A mí me molesta escuchar ruidos al mediodía o a la tarde cuando estoy haciendo cosas de la PlayStation, me dijo. Como vos decís que estás cansado, que no querés salir a buscar laburo, no sé, cansado, ¿qué? Me dice, pero bueno. Bueno, a todo esto, como no tenía nada que hacer, empecé a mirar videos de conspiración. Primero a JL, luego a Luis Carlos Campos, entonces hay gente que habla de la conspiración. Y cada vez iba más y más y más mirando estos videos, al punto que creía que había una conspiración y empecé. Aunque yo venía leyendo, pero bueno, el tema es que empecé a leer libros de conspiración y bueno, o artículos de conspiración y empecé a leer. Y algunos hablaban de ciertos escritores conspiranoicos como lo de Crack, que ya había leído. Y después leí uno que recomendaba a Conan, a Robert Howard, que es el escritor de Conan, El Reino de las Sombras, que ahí decía que hablaba de los reptilianos. Entonces, y me leí ese relato de Robert Howard y empecé a leer más otros escritores de ciencia ficción de a poco. Después a H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, empecé a leer más. Y un día leí un libro que era muy interesante, que se llamaba la historia de la educación secreta. Y empecé a leer, me pareció muy interesante, que explicaba las manipulaciones, que lo voy a dejar un día acá el link para que ustedes lo puedan. Voy a dejar una recomendación de este libro, no me acuerdo bien cómo era el título, si era la educación secreta de Estados Unidos, pero bueno, acá lo trajo como la historia de la educación secreta. Es un libro interesante que compara la escuela como la iglesia, que te enseña cierta doctrina en la vida, que te hace como que en el colegio tus padres te mandan sin saber a dónde mierda te están mandando y que están. Es como dejar a vos estás enfermo y dejar a un médico cualquiera tu salud y no sabe qué te va a hacer. Hago un ejemplo así, comparado al colegio, la educación. Es un libro bastante interesante. Bueno, yo leí ese libro y me puse a pensar, y bueno, con el tiempo iba leyendo más, después empecé a leer a Platón, después empecé a leer, dije, bueno, acá se da recomendaciones de libros de filosofía, bueno, empecé a leer a Platón, después leí las tragedias de Sófocles, luego leía la historia de Heródoto, y dije, bueno, empecé a leer, y después cuando leí Un Mundo Feliz, bueno, empecé a leer más y más y más libros, y un día yo tenía esta costumbre y dije, bueno, a mí me empezó a ayudar en mi casa, empecé a hacer compras, empecé a ahorrar plata, decir, bueno, voy a ahorrar plata, así me hago boludo y me quedo con algunos centavos. Y empecé a ir a supermercados, mayoristas, a BEA, a supermercado Macro, después a Carrefour, aprovechar los descuentos y bueno, iba haciendo economía en mi casa, así de esa manera ahorraba
Y como hacía las compras, le decía a mi hija, mira, compré detergente, me salía más barato, iba haciendo así, mi hija me iba dando plata para que compre más detergente. Y poco a poco iba llenando mi casa de productos. Hasta que un día pasó una tragedia. Yo le levanto la voz a mi vieja, porque me tenía cansada, vos sos un mantenido, y tu hijo no dice, no, yo no sé por qué. Y bueno, le digo, si yo soy un mantenido, vos también lo sos, porque tanto te quejas de papá y bien que bien que vivís gracias a él, le dije. Vos decís que tenés tanta capacidad, tanto esto, y bien que vivís mantenido a mi hijo. ¿Para qué le dije eso a mi vieja? Agarró un cuchillo y me persiguió toda la casa, dimos una vuelta. Yo no sé cómo no me acuchilló, porque hasta el vecino escuchó los ruidos que más tarde vino. Y yo me encerré en mi habitación y mi hija decía, abrime, hijo de tanto, te voy a hacer bolsa, me dice. Yo dije, no, si le llego a abrirme va a ser una tragedia. Abrime, porque voy a destruir todo en tu habitación, te voy a romper todo, todas esas cosas que tenés, esos muñecos, tu computadora, tus libros, todo, me decía. Yo cerré la puerta y dije, no, vamos a... Más o menos a las 6 vino mi viejo y le dijo, ¿qué pasó? No, que quiero que se vaya, es un vago, es un inútil. Yo abrí la puerta y dije, papá, salí de acá, desgraciado, ¿para qué te engendré? Me decía. Y yo vi algo en mi vieja que nunca vi. Y hasta el día de hoy recuerdo que no se me olvida la frustración, la decepción de tener un hijo inútil. Y en ese momento no podía creer el dolor que sentía. Y bueno, entonces mi hijo habló conmigo, se sentó, me dijo, mira, hijo, ¿qué vamos a hacer? Ya tenés una edad, querés estudiar, querés algo. Yo quería que, bueno, conversamos con mi hijo y mi hijo me dijo, bueno, ¿por qué no empezás a estudiar medicina? Yo te ayudo, vos yo sé que tenés unos pesos ahorrados, me dijo que vos me diste a mí la plata para no gastarla, porque yo le había dado la indemnización que había cobrado disco a mi viejo, no quise gastarla, porque soy consciente que si yo tenía plata le iba a gastar. A veces hagan eso, si tienen mucha guita, confíen en algunos de sus padres y digan, papá, me guardas esta plata porque quiero invertir. No, bueno, yo le dije, ¿por qué me guardé todo ese dinero? Que era mucha guita en ese momento. Y bueno, mi hijo me ayudó, me inscribí en una universidad privada, empecé a estudiar medicina, pero iba fracasando. Es como decir, había algo en mí que no creía. Y ahí me di cuenta, a medida que fui pasando, yo era un nini, o sea, un tipo que no tiene capacidad para nada, un inútil. Y a medida que fue avanzando, decidí empezar a buscar otros proyectos. Y un día me hizo clic la cabeza y me di cuenta que tenía que cambiar, que tenía que empezar a buscar, a darme cuenta que el problema es de yo mismo. Como dicen los árabes, la yihad está en uno, que es la guerra santa, entre el bien y el mal. Y uno es su propio mal, su propio enemigo es uno. Y a medida que fui pasando me di cuenta de una verdad, que nadie les va a enseñar esto en el colegio, porque hay un conocimiento que nos enseña en el colegio. Aprendan esto, porque alguien les enseñó que en Jujuy, en Tucumán, mascar cocaína es legal. No, eso no les enseña en el colegio. Estoy haciendo un ejemplo. Y bueno, entonces sí, bueno, voy a ser mi propio maestro, voy a ser autodidacta y empecé a leer libros empecé a leer más y más y dije, bueno, si leo más me voy a volver más. Y todos los días empecé a leer, decir, bueno, esta semana me leo este libro sí o sí, lo termino de leer. Y empecé a ir a la biblioteca pública, empecé a leer, porque los libros son una herramienta, no te van a cambiar la vida, son una herramienta. Corta, sí, no, disculpa, se cortó. Los libros me sirvieron mucho. Más empecé a leer ciencia ficción, Isaac Asimov, Philip K. Dick. Philip K. Dick sí, es uno de mis escritores favoritos que recomiendo. Es un poco mezcla entre la ciencia ficción y el misticismo. Después con el tiempo leía a Borges y a Cortázar. No recomiendo que lean su literatura porque Rayuela es una mierda también. Pero lean lo que ellos dicen, los discursos que dan cuando hablan de ciertos temas. Los tipos eran muy inteligentes para su época. Y más en Borges se nota cierta inteligencia en muchas cosas que dice. Claro, ¿sigue siendo un burgués en el fondo? Sí, claro que sí, porque es burgués. Los burgueses siempre van a ser burgueses, como en la granja de Wells, la rebelión en la granja. Hagan lo que hagan, la naturaleza manda. Los cerdos se volvieron humanos, al fin y al cabo del libro. Como en la Odisea de Ulises, la Odisea de Homero, los marineros de Ulises se volvieron cerdos cuando estaban en la cena. ¿Cuál es una apología? Porque también en los Salmos de David se dice que el hombre puede bajar a las... es igual a las bestias en comparación si se baja a lo más bajo. También lo dice Dante en el Fausto, que el hombre puede elevarse a un dios o puede elevarse a lo más bajo como un gusano. Pero también hay un poema que habla de ese tema, pero no me voy a meter. Y aprendí con el tiempo, con mis propios errores, que siempre busqué lo fácil. Por eso fui a la Universidad de Filosofía y Letras, porque quería algo fácil, no quería matarme, quería esforzarme. Quería probar y me fue mal. Me va mal porque apenas saco 4 para probar y eso no está, que te vaya muy bien. Y bueno, con el tiempo aprendí que uno está solo. En resumen, el niño no quiere aceptar que está solo. Y yo no quería aceptar que estaba solo. Que había alguien que me iba a apoyar, sea Dios,
el Estado, una ideología, o que no era culpa mía, era culpa de, como un ejemplo, era culpa de enemigos invisibles, era culpa de los sionistas, masones, iluminantes, reptilianos, pero también hicieron su trabajo, los masones y sionistas hicieron su trabajo para llegar arriba. El judaísmo y el islam tienen su cultura antigua. Porque se cortó. Cito esta cultura porque son las que más podemos conocer gracias a las traducciones y al estudio, porque la cultura de Oriente, también de China, Japón, tiene una cultura antigua. Pero no me voy a meter con esa cultura porque recién se están descubriendo muchos conocimientos que están muy guardados de ellos mismos. Ahora el judaísmo y el islam se conocen porque hubo mucha influencia en España, por ejemplo los judíos sefardí, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Como también el Imperio Otomano que tomó la península ibérica en España. Bueno, volviendo al tema. Descubrió eso. Antiguamente era así, uno tenía que defenderse, uno descubrió que estaba solo. El Estado le proponía ciertas herramientas, le cobraba los impuestos, le protegía con un ejército, pero si venía el enemigo en la antigüedad no es como ahora decir, vamos a conversar, vamos a ver en qué punto podemos un debate. Antiguamente te venían, te robaban y te mataban, podían violar a tu mujer, podían vender esclava a tu hija y a tu hijo lo podían volver eunuco y nadie sabe lo que le iba a pasar. ¿Entiendes? Es así. Antiguamente vos tenés que defenderte vos mismo. Es así. Y en la vida real es así. Tenés que ser un mismo anarquista, defenderte del Estado que solamente le importa cobrarte los impuestos, de la religión que te quieren poner una ideología que tenés que ser manso y aceptar lo que te dicen. Hay que ser un anarquista antisistema. Pero antisistema de bueno, no antisistema. Me pongan la máscara de B Vendetta y todo el sistema es una mierda. Dejan películas libres. No. Sino antisistema de verdad. Con uno mismo. Primero con uno y después con los demás. No vamos a empezar con todos y después con uno, no, primero uno, darse cuenta que uno es el problema. Del Caño no me va a dar trabajo, no estuvo ahí cuando a mí me echaron. El pastor no me bendijo para que te dan no laburo. El Estado no me protegió, nadie te va a cuidar. Si te pasa algo, el Estado no te va a cuidar. Pero sí podés usar los beneficios del Estado, como la educación, como la salud gratuita, como los subsidios, porque son leyes y las leyes te protegen. Ahora, que anden cagados los políticos porque se las mandan, debido a ciertos problemas, que corrupción, porque por ejemplo la Argentina va a ir mal, se va a ir de mal en peor, eso no lo duden. Pero bueno, yo descubrí que era un niño, me mandé mis cagadas, como mandé la cagada, estudiar filosofía y letras por querer ser un vago, porque busqué lo fácil, estudiar lo fácil, no derramar la gota gorda. Tuve que acostumbrar a mi cuerpo que duerma 5 horas, ¿sí? Para que el cuerpo se acostumbre tienen que pasar un entrenamiento de 30 a 40 días como la persona que va al gimnasio. No va a levantar una pesa de 100 kilos, pero si a poco va entrenando y va repitiendo un movimiento, su cuerpo se va acostumbrando a ese movimiento y después le puede generar a subir más. Por eso lo primero que te enseñan en el gimnasio es a repetir el movimiento y después a levantar masa pesada. Me enseñan un secreto, es así, tienen que romper las fibras musculares para que se crezcan más grandes. Es mucho más complejo, pero no vamos a meter porque ese no es el tema del video, es hablar de niños y de mi experiencia como niño. Bueno, hice así, me mandaron canas. Un día salí a buscar, es así, yo me tengo que proveer mi dinero, estoy buscando trabajo, uno mejor. Pero bueno, es así, yo tengo que salvar de mí mismo, nadie me va a salvar y tengo que ser yo mi propia yihasta dentro mío. Josué lo dice, el profeta Josué lo dice en el libro de Josué en los últimos capítulos, dice, yo en mi casa seguiremos a Dios. Y es así, tus ideas y tu pensamiento tienen que estar en tu mente y en tu corazón, acá. Y en tu casa tenés que respetar tus ideas, pero no esperar que el otro acepte tus ideas. Y los judíos lo saben bien, ellos están sus ideologías, no joden a nada, son sus creencias, están fuera de su tierra, tienen que respetar, dejan que la gente si quieren hacer orgías, nada, si quieren drogarse, nada, si quieren ver feminazis van a ver, no vamos a hacer nada. Yo no voy a hacer nada contra el feminazi ni contra el... Pero si a mí se me viene un loco a meterme en mi casa y ponerme ideas, le doy una patada en el culo, porque a mí no me vas a meter ideas en mi mente. Vos opinás lo que quieras, yo no me meto en tu vida. Eso es. Josué lo dice en mi casa vamos a hacer lo que Dios dice y no lo que el otro dice. Y es así, cada uno decide su ideología, la que se haga bien a su mente y la que sienta bien en su corazón, la que crea que es real, no la que crea que es irreal, la que sienta que es real tiene que aceptar. Y ese es el anarquismo real, no el anarquismo estúpido que poneme bomba, devuélveme la nada, esa estupidez no. Gracias por mi